y vamos a pedirle a Dios que toque nuestras vidas a través de este varón. Amén. Extienda sus manos y vamos a orar por este varón. Padre bueno, Señor, hoy te damos gracias por la vida de Fernando, Señor Jesús. Gracias por ser tan bueno con nosotros, Señor. Padre, gracias por este ciclo de predicaciones, Señor, de la salvación, Señor Jesús. Creemos, Dios, que es por gracia, Jesús. Gracias porque hoy a través de su boca, Señor, tendremos palabra viva, Señor Jesucristo. Y tocará nuestros corazones de una manera súper especial, Dios, con tu amor y con tu favor, Señor Jesús. Coloca carbones encendidos, Señor, para que Él hable solo lo que tú digas, Espíritu Santo. Solo lo que tú digas, Espíritu de Dios. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, Dios les bendiga, hermanos. Dios es bueno, bueno en gran manera. Yo quiero invitarlos que hagamos una pequeña oración antes de empezar. Yo siento en mi espíritu que Dios va a hacer cosas grandes en esta mañana. Dios va a hablar palabra viva, como dice su palabra, es como espada. Y Él va a hoy derrotar algunas mentiras que el enemigo ha colocado de pronto sobre nuestras vidas, sobre nuestros familiares. A través de todo esto que vamos a hablar, Dios va a hacer cosas grandes mientras estamos compartiendo esta palabra. Este ciclo de palabra que la pastora nos ha invitado a compartir ha sido de bendición. Hace 8 días la palabra que nuestro hermano Sandro dio, de mucha bendición yo creo que para todas nuestras vidas, ¿cierto? Ese tema tan importante de la salvación. La idea es que sigamos sembrando en las bases, fortaleciendo nuestras bases para poder construir un edificio. Nos toca siempre cavar muy hondo para que las bases sean fuertes y ese edificio se pueda mantener hasta el final. Entonces dicen amén. Entonces yo los invito para que oremos en esta mañana. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú eres el Rey Todopoderoso, Señor, que está en este lugar, Dios. Tu palabra dice que cuando nos reunimos 2 o 3 en tu nombre, Señor, tú estás ahí, Señor. Te doy gracias por tu Santo Espíritu, Señor, porque Él habita en nosotros, Señor, pero también está sobre y alrededor de nosotros, Señor. Yo te invito a que te pases por este lugar mientras tu palabra es declarada, Señor. Te pido que seas como el buen sembrador, Señor, que lanza las semillas, Señor, pero te pido que nuestra tierra sea fértil, Señor, y dé al 30, al 60, 70 y al 100%, Señor. Que ningún enemigo venga a robar esa palabra, Señor, sino que esta palabra sea viva y eficaz, Señor, que la podamos recibir, Señor, y sobre todo comprender, Señor, para que el enemigo no la quite, Señor. Ayúdanos a que esta palabra sea comprendida en nuestro ser y sea arraigada, Señor, y sobreedificada, Señor, en esta mañana, Señor. Yo te pido que mientras hablamos, Señor, tú que eres el que hace todo, Señor, sé sanando personas, Señor, sé obrando en favor de cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces hasta lo más mínimo de nosotros y sabes por qué hemos venido a este lugar, Dios. Y yo te pido que seas tú el que haga todo, Señor. Como dice también estas canciones, Señor, nadie puede robar tu gloria, Señor. En esta mañana declaramos que nadie va a robar tu gloria, Señor. La gloria es para ti, al único que dio su vida por ti y por mí. Si estamos hoy aquí no es por nada sino por Él, porque Él nos atrajo con cuerdas de amor. Estamos perdidos en el mundo, pero Él con su misericordia nos asió de nuestra mano y nos trajo a su redil. Él fue por la 99, que dejó las 99 y fue por la única que le hacía falta. Ese era yo, el que estaba perdido en el mundo, pero Él dejó las 99 para ir detrás de mí. Y hoy me acercó a su misericordia y a su gracia. Amén, Señor. Te doy gracias, Señor. Sé tú hablando en este mensaje, en el nombre de Jesús. Bueno, buenos días de nuevo. Hace 8 días nuestro hermano Sandro dijo la siguiente palabra. Voy a resumir cortamente. Romanos 3, 22 y 25. Tenemos los mensajes, si se pueden colocar las palabras. Declara lo siguiente, Romanos 3, 22, 25. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. En el Antiguo Testamento
era necesario hacer sacrificios de corderos, y yo creo que todos lo saben, en el Antiguo Testamento había unas reglas muy específicas para que hubiera perdón de pecados del pueblo. Pero cuando Jesucristo llegó, Él fue el cordero que quitó el pecado ¿de qué? Del mundo. Ya hoy en día no se ofrecen sacrificios como se hacían antes, sino que Jesús se entregó a sí mismo, el varón perfecto, para que nosotros fuéramos limpios de pecado. ¿Y por medio de qué es? De nuestra fe. Entonces declara la palabra que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que en Él creen, porque no hay diferencia. Y declara, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cómo somos justificados? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea que, como decía Sandro, nosotros somos salvos es por gracia. ¿Y somos salvos por qué? Por medio de la fe en nuestro amado Jesucristo. Cuando tú y yo llegamos y conocemos de Dios, confesamos su nombre, confesamos que Jesucristo murió en la cruz por nosotros, cuando hacemos la oración de fe, es el inicio de un proceso. Pero entonces somos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Eso es lo que nos decía a grosso modo nuestro hermano Sandro. El título de la aplicación del día de hoy es Salvación, un conflicto entre la tentación y el pecado. Repito, salvación, un conflicto entre la tentación y el pecado. Doy gracias a Dios porque Dios es muy bueno en gran manera. Hay una historia que me gustaría que de pronto, si podemos colocar la imagen de el que purifica la plata o el orfebre. La palabra declara en Malaquías 3:3 lo siguiente: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. ¿Quién se sentará para afinar la plata? Nuestro Dios. Nuestro Dios Todopoderoso va a estar ¿qué? Sentado para afinar y limpiar la plata, porque nos limpiará, porque limpiará a los hijos de Leví. Cuenta una historia que un grupo de mujeres se pusieron a leer esta palabra en Malaquías 3:3, y cuando la leyeron dijeron: uy, me gustaría saber más cómo es el proceso de refinación de la plata. Entonces ellas se fueron hasta donde un señor que purifica plata, así como lo están viendo ahí en la imagen, o lo están viendo en los televisores. Y le preguntó a ella, le iba preguntando cosas porque quería entender cómo era ese proceso. Y decía el señor que estaba purificando que se subía a las temperaturas, a una temperatura súper alta. Pero ¿qué pasa? Él está siempre pendiente de esa plata. La va subiendo de temperatura y está pendiente que si se subió mucho la temperatura, le empieza a bajar. Y lo mismo, que no se baje tanto. Es un proceso siempre arduo que requiere que esa persona esté siempre encima. No puede, como cuando hacemos algo en la cocina que dejamos y a la media hora volvemos, no. En este sí se requiere un proceso de estar ahí pendiente que no se vaya a subir ni un poquitico más ni un poquitico menos. Y entonces la señora le siguió preguntando y le dijo: bueno, ¿y usted cómo sabe que ya la plata está lista? Y le responde el señor que lo purifica, le responde: está lista cuando yo estoy pendiente y puedo observar que refleja mi rostro. Cuando yo pueda ver que el rostro refleja en la plata, está lista la plata. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y saben quién es el que está pendiente de esa plata? Es nuestro amado Dios. El amado Dios está pendiente de ti y te ama.
No importa si llegaste hoy nuevo, hoy no llegaste por casualidad. El Padre eterno te ama. O sea, es lo primero que tenemos que sacarnos de la cabeza, toda mentira del enemigo. El Padre eterno te ama. Y si estás aquí es porque te ama. Y si me estás escuchando allá por las redes sociales, yo te quiero decir, si eres nuevo o eres antiguo, no importa si tienes 30 años, quiero decirte que el Padre eterno te ama con gran amor. Hay veces que hay cosas en nuestra vida que nos duelen, y desde nuestra perspectiva decimos a veces: Dios, ¿por qué me está pasando esto? Ya no aguanto más. Pero Él está controlando las llamas. Él está ahí controlando tus llamas, que no se pasen más por encima ni menos, porque estamos en un proceso, amada iglesia, en el cual Él va quitando toda impureza, porque es la única forma de hacernos limpios. ¿Y cuándo para nuestro amado Dios? Cuando ya ve que tú estás reflejando ¿a quién? A Jesús. Ahí termina nuestro Dios. Cuando tú empieces a reflejar a Jesús completamente, dice Dios: he terminado ya esa hora. Ya terminó. Yo creería que lo vamos a lograr cuando nos presentemos a su presencia. Es ahí cuando ya llegaremos, dice la palabra. Perdón. Que le veremos tal como Él es. Porque ahora lo vemos parcialmente. Pero cuando lleguemos a su presencia, declara la Escritura que le veremos tal como Él es. Y cuando le veamos tal como Él es, ahí sí nos pareceremos a Él. No antes, lastimosamente. Acá en la tierra estamos en un proceso. No eres tú, somos todos los que estamos en el proceso. Cuando dicen amén. Y otra historia cuenta lo siguiente. Por favor, la imagen del bloque. Un señor también quería hacer un elefante, y otra persona estaba viendo cómo él trabajaba. Entonces, para hacer el elefante tienen el bloque. El segundo paso es que el señor, con esa herramienta, la otra imagen, con el martillo, empieza a golpear esa roca. Entonces la señora le pregunta: venga, ¿y usted cómo hace para crear el elefante? Y el señor le contesta lo siguiente: yo no creo el elefante. Lo único que hago para que aparezca ese elefante ahí es quitar todo aquello que no es del elefante. Y lo mismo pasa con nuestra vida. En nuestro trasegar cristiano, para poder lograr hacer esa escultura, eso que está haciendo Dios. Porque cuando tú dijiste: Señor, yo quiero seguirte, quiero servirte, ahí empezó el proceso. Y a veces duele, a veces es con martillo y quitando y quitando y quitando y quitando. Pero ten fe y esté contento de que al final de cuentas Dios quitará todo aquello que no es de Jesús. Y al final, ¿el producto cuál será? Que tú serás como Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ese es nuestro Dios maravilloso. Y esa es nuestra esperanza. O sea, no podemos decir que ya estamos perfectos aquí. Y algunas veces nosotros acá en la tierra, como el apóstol Pablo decía: ay de mí, este hombre, que quiero hacer lo bueno y hago lo malo. No es solo tú que estás pasando por eso, somos todos. Somos todos. ¿Cuántos dicen amén? Lo bueno de la vida cristiana es esto: que debemos ir en ascenso y creciendo, de gloria en gloria, declara la palabra. Debemos ir creciendo y creciendo. A veces tú puedes notar que no, pero venga, yo casi no he crecido. Pero yo te invito a que hagas una reflexión dentro de ti y dime, cuando recibí al Señor, ¿cómo era yo? ¿Cómo llegué? Algunos llegaron destruidos, algunos llegaron sin esperanza, algunos todavía están en ese proceso, pero algunos ya están diciendo: ya tengo esperanza. Antes no tenía esperanza, pero ahora sí tengo esperanza. Pero yo puedo ver que si hacemos una retrospectiva y empezamos a mirarnos,
podemos ver que sí, Dios ha hecho muchas cosas de nosotros en muchas áreas de la vida. Ejemplo, por ejemplo, yo nunca imaginé estar parado acá, ni aún todavía me lo imagino. Es solo por su gracia y misericordia. No soy de los que habla mucho. De pronto mi esposa dice, curiosamente dice, bueno, cuando yo lo conocí usted no hablaba nada, ahorita habla harto. En la casa ya habla harto. Entonces Dios sí ha hecho cosas. Ejemplo, por ejemplo, Dios que ha hecho en mí, lo coloco como ejemplo, no para nada de gloria. Por ejemplo, a mí no me afecta, ya me ha ayudado a crecer en algunas cosas. Por ejemplo, el licor a mí no me afecta. Gracias a Dios, desde que conocí al Señor, el licor no ha sido un obstáculo para mí. Si yo voy pasando y algunos amigos del mundo, porque también tengo amigos del mundo, es necesario que también seamos amigos del mundo para convertirlos a Dios, no para que ellos nos conviertan a nosotros. Entonces ellos me podrían decir, venga, siente acá y hablamos algo. Yo me siento, pero yo en esa parte no soy tentado. En eso a mí el licor, gracias a Dios, no me afecta. Y quiero contarles una pequeña historia, ya casi no voy a contar más historias, pero esta pequeña historia la tomé del libro El Poder de la Alabanza. Se llama Merlin Carothers, no sé cómo se pronunciará bien su nombre. Resulta que una mujer rogaba al Padre día y noche por su hija. Su hija lastimosamente había tomado malas decisiones y su trabajo era un cabaret, como una cantina. Y ella pues estaba ligera de ropas, normalmente en ese sitio. Entonces rogaba al Padre una y otra vez, Señor, por favor, convierte a mi hija, sácala de esas tinieblas, que ella conozca de ti, que se arrepienta de sus pecados y te vea a ti, te conozca a ti, para que salga de ese sitio. Y por un lado, por el otro, llevaba ya muchos años. Se le acerca a este predicador, el señor Merlin, del Poder de la Alabanza, y le dice, por favor, te ruego, ora. Yo quiero que ores por mi hija, que me ayudes en esta dificultad que tengo tan grande. Y el pastor le dice, listo, yo voy a orar. Y empezó a orar. Señor, gracias te doy, amado Dios, gracias te doy por la situación que está pasando esta hija de esta señora. Gracias porque es lo mejor que pudo haber pasado. Y la señora dentro de sí decía, no, pues para harto me puse a decirle que orara por mi hija. Nada. Claro, estaba chocado porque había intentado miles y miles de formas para que su hija fuera cambiada. Pero él empezó a decir, gracias, Señor. Pero ¿sabe por qué le decía gracias? Gracias, Señor, porque yo creo que es un perfecto propósito que ella esté en este momento como está. Es lo que tú vas a utilizar, Señor, para que ella por fin salga de su condición y te conozca en verdad. Entonces la madre lo pudo entender, pero le dijo, pero usted cuando llegue a su casa, por favor, arrodíllese y dele gracias a Dios. Empiece a darle gracias a Dios. ¿Se acuerdan que hace 8 días decíamos que para entrar a sus atrios, ¿qué toca hacer? Acción de gracias. Que si alguien iba a entrar a la presidencia, le van a colocar un poconón de reglas y le van a decir, usted para acá entrar a la presidencia de Estados Unidos tiene que cumplir con esta regla, esta regla, esta regla. Usted no puede entrar a la casa del rey sin reglas. ¿Y cuál es la regla que nos dio Dios? Entrar por sus atrios ¿con qué? Con gracias, con acción de gracias. ¿Y después con qué? Con alabanzas y bendecirle. ¿Y qué hizo la señora? Dijo, bueno, Señor, me rindo, ya lo he intentado todo, voy a darte gracias. Curiosamente, la misma noche la mujer estaba en el mismo sitio, la hija estaba en ese cabaret ligera de ropas, cuando de repente entró un joven a aquel sitio que llaman de mala muerte. Se le acercó a la muchacha y le dijo fijamente a los ojos, Jesús te ama. ¿Qué hizo la muchacha? Le salieron las lágrimas, se bajó de ese lugar y se sentó en una mesa de ese sitio con el muchacho. Y le empezó a preguntar, venga, o sea, y pues siempre los jóvenes que vienen a este lugar nunca me han dicho algo bueno, o sea, estoy acostumbrada a que me digan cosas feas. Pero me sorprendió que usted me diga que Jesús te ama. Entonces cogió la mujer, se bajó en la mesa, como les decía, hablaron, dialogaron. La historia termina que la mujer se convirtió a Cristo. Ese mismo día dejó ese lugar de perdición. Pero ¿a qué quería llegar con esta historia? Lo que dije en un principio, a mí yo ya pude superar algunas etapas de mi vida, ¿cierto? Hay unos hombres que se les dificulta esta parte de la parte sexual.
Pero más sin embargo hay hartos hombres que Dios ya ha hecho la obra en la parte sexual. Imagínese, ese joven que iba pasando no era cualquiera, era un cristiano. Y después dijo: yo iba por la calle cuando el Señor me dijo, entra a ese bar. Imagínate tú como cristiano que Dios te diga, entra a ese bar, y más a un lugar así de perdición. Pero le dijo, entra a ese lugar y le vas a decir a aquella mujer que está allá arriba que yo la amo, que Jesús te ama. ¿Qué hizo él? Este es el proceso que queremos llegar todos. Si por ahora se me dificulta algunas cosas en la vida, yo tengo que tener la fe de que con Dios lo vamos a lograr. Y vamos a empezar a dejar las cosas, porque como dije, vamos de gloria en gloria. Tenemos que empezar en un proceso de crecimiento. No importa cuántos años tengas tú, si llegaste hoy por primera vez, lo mismo, llegaste al lugar que eras. Eso sí, a veces nos va a doler, como la persona que forja la plata, como la persona que esculpe. Nos va a doler a veces. Pero no te encierres en tu situación actual. Confía que Dios está pendiente, que Él no va a dejar que el fuego se suba más de lo que tiene que subir, ni que baje más de lo que tiene que bajar. Él está ahí pendiente hasta quitar todas aquellas impurezas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice la palabra en voy a tratar de ir resumiendo, ¿no? Este mensaje viene en una serie. La pastora me contaba que al finalizar esta serie va a estar disponible todas estas fotocopias con respecto a estos temas. Entonces ahí de pronto ya pueden profundizar y todo, ¿no? Entonces voy a tratar de ir un poco más rápido. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están alegres de que Dios sea tan bueno con nosotros? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a nuestro Dios? Bueno, la palabra declara en Primera de Juan 3:2-3. Yo creo que ya entendimos cuál es la meta del cristiano, ¿cierto? ¿Cuál es la meta del cristiano? ¿A dónde tenemos que llegar? ¿Cómo? A la estatura de Cristo, dicen por acá. Sí, perfecto. Tenemos que llegar a parecernos a Jesús. Esa es la meta. O sea, que usted en este momento puede ir diciendo, venga, yo ya cuánto me parezco a Jesús. ¿Sí me hago entender? ¿Qué ha quitado Dios de Fernando? Por decir, que ha quitado de Daniela, que ha quitado de Patricia, que ha quitado de Johnny, que ha quitado Dios, y ya que me estoy pareciendo más a Jesús. Qué rico, ¿no? Entonces dice la palabra en 1 Juan 3:2-3, ahí está. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahí lo dice claro. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Estamos en qué? En el proceso. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes ¿a quién? A Él. Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuántos dicen amén? Listo, y hay otro pasaje que dice lo siguiente, 1 Corintios 15, 51-53, para reafirmar lo que estoy hablando hoy. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. O sea, se refiere que algunos van a morir, otros no. Pero todos seremos transformados. Estamos en un camino de ¿qué? De transformación. Y ese día todos seremos transformados, porque nadie puede ir a la presencia así con este cuerpo como estamos. Todos tenemos que ser ¿qué? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Tal vez estamos muy cerca. Todo apunta que ya estamos muy cerca a ese sonido de las trompetas. Y dice que ¿cómo será? En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Porque es necesario porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. La pregunta sería, ¿qué tanto nos parecemos a Jesús?
en alguna situación de nuestra vida que nos preguntemos, ¿cómo actuaría Jesús en esta situación? ¿Sí? Esa es la pregunta que nos debemos hacer constantemente. Amén. Primera de Juan 1:8 declara lo siguiente, y que tenemos que estar conscientes. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces póngase contento. ¿A qué pilas? Yo voy desarrollando, en esta predicación también vamos creciendo. Pilas, porque la idea es que como el sembrador sembró la semilla, si alguien tiene una duda, al final, acá me encuentra varios domingos, si tiene alguna duda, aclárela. Yo voy a tratar de ser lo más específico y tratar de explicar de la mejor manera, pero si no, no se quede con dudas. Que hoy salgamos completamente seguros de lo que Dios quiere en nuestra vida. ¿Listo? Lo primero que quiero que entendamos es eso, que lastimosamente todos pecamos. Partamos de eso. Acá no hay nadie perfecto. Acá no hay un santo, porque yo creo que si fuera santo ya yo creo que se lo hubiera llevado como Elías o yo no sé. ¿Me hago entender? Entonces saquemos de la cabeza que aquí hay alguien perfecto. Ni la pastora, ni Sandro, ni yo, ni ningún hermano, ni Max. Además siempre lo cojo en todas las predicaciones. ¿Claro hasta ahí? Bien. Ahora la pregunta sería eso. Entonces, bueno, sí, ya sabemos que todos pecamos. Entonces nos relajamos y decimos, bueno, entonces como todos pecamos, entonces hagamos fiesta y dediquémonos a pecar. ¿Será que sí? El apóstol Pablo declara lo siguiente. El apóstol Pablo decía, regálame un segundo que se me perdió acá. Bueno, voy a tratar de parafrasearlo. El apóstol Pablo decía, perdón, un bloqueo. A ver, recordemos. El apóstol Pablo decía que entonces pecaremos para que la gracia sobreabunde. Y él mismo se contesta, no, absolutamente no. O sea, yo no puedo jugar con eso. O sea, es cierto que todos pecamos, pero esa es la segunda parte importante. No podemos ser relajados y decir, entonces yo empiezo a pecar y Dios me perdona, entonces voy peco y yo voy y me arrepiento una y otra vez persisto en el mismo pecado y en el mismo pecado y en el mismo pecado. No, eso la palabra declara que no es posible. No es posible que nos relajemos. ¿Hasta ahí vamos claros? Entonces, primero, todos pecamos, pero la segunda parte es que no podemos abusar de la gracia y decir entonces, como yo ya sé que todos pecamos, entonces me voy a dedicar a pecar. No, para nada, no se puede practicar el pecado. Antes de continuar, quiero aclarar algunas cositas, porque a veces el enemigo utiliza cosas para engañar a la gente. El título es Salvación, el conflicto entre la tentación y el pecado, ¿cierto? Entonces es necesario que repasemos rápidamente qué es la salvación. La salvación es el regalo de Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Es el acto mediante el cual somos perdonados, reconciliados con Dios y hechos nuevas criaturas. ¿Cuántos dicen amén? Pero amados hermanos, para que haya esta salvación, Dios le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Los que escucharon la predicación del pastor Arayomi, escucharon que él dijo, vino nuevo debe ser echado ¿en dónde? En odres nuevos. Porque si ese vino nuevo llegara a estar en odres viejos, lo daña. Entonces Dios ya hizo muchas cosas, pero nos dice que tenemos que
nacer de nuevo. ¿Listo? Y en eso estamos. Todos los que le recibimos, inmediatamente el Espíritu empieza a hacer la obra. ¿Listo? Amén. Otro punto importante que debemos tener en cuenta es ¿qué es la tentación? La tentación es una invitación al pecado. Puede ser una prueba. En ese momento en el que algo incorrecto se presenta delante de nosotros, ¿sí? Por ejemplo, alguien puede estar luchando con robar. Entonces se le presenta la oportunidad. Va a una casa y encuentra que hay harto dinero y que nadie está viendo ni nada. ¿Eso es una qué? Una tentación. Ayer fui a jugar un partido de fútbol. Cuando me senté en la gradería, un amigo estaba recogiendo plata. Volteo a mirar el piso y habían como 60,000 pesos. Me agacho y lo recojo. Bueno, eso no es para mi tentación. Pero en primera instancia, bueno, ¿de quién será? Complicado, ¿cierto? Como la otra vez que alguien se metió en un bus y dijo: a alguien se le perdió, digamos, 1,000,000 de pesos que tenía envuelto un cordón rojo. Y todo el mundo, yo. Encontré el cordón rojo. Perdón el paréntesis. Entonces, ayer cuando lo recogí, pues, ¿qué hice? Yo supuse que el que estaba recogiendo plata, pues, era de él. Amigo, mira, revisa, creo que eso es tuyo. Y él decía, bueno, va a revisar. Y sí, eso no es, pero bueno. Esas son las cosas que yo le digo, ¿no? Que Dios ya ha hecho un proceso en nosotros y declara la palabra que el que robaba ya no robe más. ¿Me van a entender? Creo que yo no robaba, ¿no? De pronto cuando era niño y una vez le pido perdón a una prima que creo que sí me le llevé un telefoncito cuando tenía como 3, 4 años. Bueno, si me está escuchando, prima, bueno, miremos cómo se lo pago. Pero entonces la palabra declara eso: el que robaba ya no robe más. ¿Quedó claro? Porque a veces el enemigo quiere hacerte creer que estás pecando cuando solo te está llegando una tentación. El problema no es que te llegue, por ejemplo, algo con respecto a una chica. El problema es que tú te quedes pensando en esa chica y sigas maquinando y hagas cosas y otras cosas. Ahí sí ya se convierte en pecado. Te van a llegar bombardeos o flechas, como dice la palabra. Te van a llegar. Si le llegó a Jesús, vino la tentación. ¿Me van a entender? Pero ¿qué hizo Jesús? Venció la tentación. Y una vez te digo una clave, amada iglesia: cuando empiece a llegar tentación, la palabra dice que aprendamos palabra, que declaremos palabra y empecemos a hacer como hizo Jesús. Escrito está ante tal situación, que yo soy nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y empieza a declarar la palabra. No te quedes ahí como que me está bombardeando el enemigo y yo me quedo quieto. No, Dios te dio armas para que empieces a utilizar. Amén. Bueno, y el otro punto es el pecado. Entonces, ¿qué sería el pecado? El pecado ocurre cuando cedemos a esa tentación. ¿Qué es el pecado? Es la desobediencia a Dios, ya en pensamientos, palabra o en alguna acción. ¿Listo? Porque también pecamos con nuestro pensamiento, con nuestras palabras y con nuestras acciones. Alguien decía anteriormente que también hasta con lo que no hacemos. Por ejemplo, al muchacho Dios le dijo: entra a ese bar. Alguno hubiera podido decir: no, Señor, pero yo qué voy a entrar a ese bar, ¿cómo me va a meter allá? Pues está pecando, porque Dios le está dando una orden precisa. ¿Me hago entender? Entonces, ¿hasta ahí quedó claro? Entonces, retomemos. Primero que tienes que salir hoy muy claro es que tú no eres perfecto. ¿Que te vas a equivocar en la vida? Sí, te lo digo. Lastimosamente así, pero sí te vas a equivocar, y muchas veces en muchas cosas. ¿Sí? Eso es lo primero que tienes que entender. 2, que aunque tenemos esa condición humana, porque aunque ya somos salvos, como declara la palabra, por gracia somos salvos, pero a partir de ese momento empezó un camino ¿de qué? De transformación. Entonces, y en ese camino, ¿tú qué vas a ir? De gloria en gloria, vas a ir venciendo cositas. En ese momento le quitaron un pedazo a esa piedra.
y ya te estás pareciendo más a Jesús. ¿Me hago entender? Entonces estamos en ese proceso. Entonces ese es el segundo punto. Que pilas, que no nos relajemos y entonces digamos ahora, ya como tengo ese, que yo sé que ya no soy perfecto, entonces me va a relajar. No, nada de relajamientos, al contrario. El mismo Espíritu que te convenció de ser cristiano, el Espíritu Santo, es el mismo que ahora con los creyentes está ya diciéndote allá en el interior: ven, no hagas esto, ven, cállate, ven, haz esta otra cosa. Él te va a ayudar, no estás solo. Como decía la canción de Faber, tú no estás solo, Dios está contigo. Entonces en este trasegar Dios está contigo. Quiero decir algo aquí también. Quizás tú has fallado. Quizás tú antes de conocer a Jesús fallaste. Quizás la persona que llegó hoy nueva viene de una vida donde cometió muchos errores. Vuelvo y repito, la palabra declara: quien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces también hoy tienes que salir de aquí, de la iglesia, convencido de que tu pasado es ¿qué? Sepultado, declara la palabra. ¿Quién es el único que viene a recordar tu pasado? Satanás. El enemigo viene a cada rato a ver cómo te pone triste, cómo tu pasado. Aún acá en la iglesia, vuelvo y lo digo, tú no estás exento de caer, pero la palabra declara lo siguiente: 7 veces cae el justo, pero Dios ¿qué? Lo levantará. Si caíste, no es el fin. Recuerda, estamos en un proceso. Hoy tienes que salir también convencido de esto. Si tú caíste y estás vivo, gloria a Dios, porque tienes la oportunidad de que, dice la palabra, que podemos ir al trono de la gracia para hallar gracia y favor para el oportuno socorro. Entonces démosle gracias a Dios en esta mañana. Gracias, Señor, gracias por tu misericordia, Dios. Gracias porque tú sabes que soy imperfecto, Dios. Tú sabes que te fallo, como decía Pablo, a veces conscientemente, porque así hay veces que lo hacemos conscientemente. Pero también sabes, como decía el rey David, líbrame de mis errores que me son ocultos. Porque a veces, ejemplo, el orgullo, yo lo decía en la alabanza esta semana, el orgullo es como el mal olor. A veces hay una persona que huele mal y ya se acostumbró al olor. O uno va a veces a una casa y la persona se acomodó a su condición. ¿Me hago entender? Pero llega otra persona externa o una persona se le acerca a la persona, esa persona sí empieza a sentir el olor. ¿Me hago entender? El orgullo también a veces es así. Todo el mundo está viendo que tú eres una persona orgullosa, pero la persona no lo está viendo. Por eso decía el rey David: líbrame de los errores que aún me son ocultos. Dios es bueno. ¿Sí estamos aprendiendo de pronto algo hoy? ¿Sí nos está sirviendo? Bendigo a Dios por esa predicación, este tema que nos compartió la pastora, que fue dócil al Espíritu Santo para que se diera esta serie acá en la iglesia. La tercera parte es la siguiente, amada iglesia, y quiero ratificar. En las escrituras dice en 1 de Juan 3:9, nos ordenan que no practiquemos el pecado. Dice lo siguiente, 3:9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, el Espíritu Santo, permanece en él y no puede ¿qué? Pecar, porque es nacido de Dios. Eso se refiere a que practiquemos el pecado, ¿no? El segundo punto: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Dentro de 8 días hay un tema muy importante, la terminación de este mensaje.
y tiene que ver con la salvación. Hay un dilema, de una vez les doy un abrebocas para la persona que lo va a hacer. Hay un dilema en las iglesias que dicen si la salvación se pierde o no se pierde. Yo tengo mi punto de vista, mi teoría, que creo que está en lo correcto. Después dice en el 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En conclusión, los cristianos no podemos seguir pecando como lo hace alguien que no conoce a Dios. Por eso yo hoy mismo también te quiero dar un consejo. Si tú eres soltero o soltera, te invito a que más bien conozcas a una persona que sea cristiana. Si piensas tener un matrimonio o algo, es mejor que sea con una persona cristiana. Ya sabemos que no son perfectas ni perfectos, ¿no? Pero acá lo dice claramente: los que no son creyentes están desforados, están haciendo todo lo que quieren, están siguiendo la corriente del mundo. Sin Dios van a seguir haciendo lo mismo. Pero quien es cristiano al menos siente arrepentimiento, comete faltas, pero se arrepiente y va en un proceso de mejoramiento. Entonces te doy ese consejo. Ahora bien, los que ya se casaron, ahora no digan no, me voy a divorciar, no, para nada. La palabra también declara que debemos seguir orando por esa persona para que lo conozca. ¿Listo? Ahí hay un tema más profundo, pero por ahora no lo quiero tocar. Entonces, esta parte la concluyo. Lo que decía Pablo estaba en Romanos 6:1, que ahorita se me había ido la paloma. Quiero aclarar que no estamos solos. Como lo dije en un principio, el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos está ayudando. Y declara lo siguiente en Juan 16:8: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ya el Espíritu Santo está aquí en la tierra y está convenciendo ¿de qué? De pecado al mundo. Pero ahora, como cristianos, dice la palabra en Juan 16:13, unos 5 versículos más adelante: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Ahora, ¿qué tenemos que hacer como cristianos? Listo, la embarramos. Y aquí quiero decir, no importa cuál fue tu pecado. El que está parado aquí duró 10 años acá en la iglesia, que hasta ni música escuchaba secular. Por 10 años duré así. Cuando empecé a estar en el ministerio de alabanza, tuve un encuentro con Dios. Tenía el cabello largo. Recuerdo que una vez dije, me lo voy a cortar. Empezó la transformación. Y dije, estaba tocando música en el mundo, en un bar. Mi mamá, yo creo que ya le había contado, mi mamá me dijo: si usted sigue ahí, olvídese que tiene mamá, porque ella ya era cristiana. Pero el que lo hizo fue no mi mamá, fue su Santo Espíritu, su misericordia, su amor, lo que dijimos hoy. El que me llamó siendo pecador. Yo conocí la iglesia desde que tenía 13 años aquí. Había cosas malas en mi vida, y aunque a los 13 años no fue que me dediqué a estar en la iglesia, ahí Dios empezó a transformar cosas, a quitar cosas malas que habían en esa corta edad. A los 20 años aproximadamente empecé el trasegar. Durante 10 años empecé a hacer cambios drásticos y a veces hasta mis fuerzas. Una de ellas era esa. Empecé a tratar fue difícil. A veces el enemigo me colocaba música, pero yo estaba comprometido a que iba a cambiar en esos 10 años. Pero lastimosamente, después de los 10 años, no tenía ni novia, tratando de guardar en santidad. Escuché que hay una iglesia acá en Medellín, donde muchachos se comprometieron así, a ser nazareos, creo que es. Están así igualito. Dijeron, no nos vamos a contaminar con el mundo, nos vamos a guardar para la mujer que Dios nos tiene. Y mujeres lo mismo. Eso escuché hace poco. Me parece estupendo.
Yo lo hice durante 10 años, pero después de esos 10 años, lastimosamente, lo que dice la palabra, o sea, empieza usted a meterse en el mundo, en el mundo, en el mundo, y cuando menos piensas, ya empezás a hacer cosas que antes no hubieras hecho. Entonces por eso quiero decirte hoy, no importa tú qué hiciste, cuán grande era la cosa, si Dios tuvo misericordia de mí y aún habiendo caído, después de haber conocido a Dios, extendió su gracia y su misericordia y hoy otra vez me encaminó por su camino. Él lo puede hacer contigo y con tus hijos. Ya estamos cerca de terminar. Bueno, estoy contento porque ahora sí llevo un buen tiempo. Dios me muestra que hable esto para ir terminando la predicación. ¿Ustedes conocen la historia del hacha de Eliseo? Para los que no lo conocen, voy a tratar de contarlo un momentico. Eliseo estaba junto a una escuela como de profetas, yo llamo así, una compañía de profetas. Y dijo Eliseo con ellos, ahí parafraseando, que se fueron para una zona donde había árboles y dijeron, bueno, vamos a construir acá las tiendas de acampar, y todos estaban contentos. Ustedes saben que Eliseo fue un gran hombre, ¿cierto? ¿El sucesor de quién? De Elías. Cuando de repente alguien con un hacha empezó a cortar árboles y había como un río ahí, digamos que un río, un laguito, no sé. Cuando ¡pum!, se le soltó el pedazo de metal en ese río y se hundió. ¿Y saben qué dijo el que la botó? Dijo, ay, Eliseo, y no era mía ese hacha. De repente, fuera de uno, pues bueno, me perdió que digo, ay no, Eliseo, ese hacha no era mía, ¿ahora qué hago? O sea, ¿qué dijo el profeta? Dijo, ¿dónde cayó el hacha? Entonces la persona dijo, en este lugar cayó el hacha. ¿Y sabe qué hizo el profeta? Hizo un milagro. Declara que cortó, creo que un palo, lo colocó sobre ese lugar donde había caído el hacha, y declara que el metal ese, que es pesado, o sea, algo ilógico, flotó y sacó el hacha. Hoy quiero que tú también analices si quizás te pasó como a mí me pasó. Buscaba de Dios, pero me aparté de Dios, no totalmente, pero yo sé que estaba haciendo cosas malas, hasta que el Espíritu Santo vino y me convenció de pecado, de error. Ahí es que yo dije, sí, Padre, perdóname, me aparté de ti así como el hijo pródigo. Pero así como el hijo pródigo se apartó, y si eres tú, aún tú puedes correr a los brazos del Padre, aún puedes arrancar a correr, que los brazos del Padre están abiertos y te lleva esperando hace años en algunos casos, o te lleva esperando algunos días. Pero es tiempo de que analicemos, que vivamos una vida cristiana como el Padre quiere que la vivamos. Es tiempo que empecemos a ser más autocríticos con nosotros mismos, pero no conforme a nuestras leyes, sino conforme a la palabra. Dice que cuando leemos la palabra es como un espejo que nos alumbra y nos empieza a decir, acá estás fallando, cambia por favor. Entonces quiero que hagas tú eso hoy también. Mira dónde tú dejaste el hacha perdida, en qué punto de tu vida, y tú sabes, tomaste una decisión que empezó a cambiar tu vida al propósito que Dios tenía. Y no importa si eres pastor, conozco pastores que cayeron, y hoy no vengo para juzgarlos. Hoy vengo para, si me estás escuchando, para decirte que hay una nueva oportunidad. Dios te está llamando. Y si tenías un ministerio, Dios te está llamando de nuevo, o sea, para que te levantes otra vez y prediques su palabra. No importa el pecado, si estás vivo, estás en la oportunidad, y te lo compruebo como aquella mujer adúltera que llegó a los pies de Jesús, que le iban a matar. ¿Cuál era la sentencia? Muerte. Pero ¿qué dijo Jesús? Vete. Primer punto, sé que no eres perfecta, vete. Pero segundo punto, el que hablamos hoy, y no peques más. No le estaba diciendo siga pecando, siga su vida, no, vete
y no pequen más, el segundo punto del que hablamos hoy. ¿Qué pasó con el hombre que ya lo hemos repetido miles de veces, ya lo tenemos cansado, ese hombre? El hombre de la cruz. Toda su vida pudo haberla desperdiciado completamente, no sabemos hasta qué grado llegó su maldad, pero se encontró con Jesús en el momento oportuno de su vida, cuando ya no había más opción. ¿Era o no era? El otro tomó otra decisión, perdió la oportunidad. El otro dijo: acepto, llévame contigo al reino. Entonces no importa qué pecado cometiste, es necesario que te levantes. A veces los pecados, no, la mayoría de veces, traen consecuencias. Por eso Dios dice: ten cuidado, traen consecuencias. Pero con Dios, recuerda que Él está ahí con la llama, mirando. Bueno, vamos quitando esto, y sigue el proceso. ¿Me hago entender? Algunos de pronto tomaron ya decisiones y se están vinculados en un mundo el que no querían estar. Pero ya que estás en esa condición, desde allí dile al Señor: mi hacha la boté en este punto. Lo mismo con tus hijos. Si tus hijos están desviados o algo, averigua en qué punto, habla con el Espíritu Santo. Y si no sabes dónde es, dile: Espíritu Santo, por favor, trae revelación. Él habla a veces a través de sueños, profetas, palabra. De miles de formas habla Dios. Que te traiga en qué punto se perdió tu hacha. Pero déjame decirte, nuestro Dios es poderoso, como lo hizo con Eliseo, para levantar y para levantarte de ese punto donde caíste. Así como lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Y eso es lo que quería descubrir hoy, para que el enemigo no siga tomando lugar. Es tiempo de que dejemos todo orgullo. Es tiempo que volvamos a retomar nuestro punto donde caímos. Yo a veces me imagino qué pasaría si yo en ese tiempo que me descuidé, qué me hubiera pasado, cómo me hubiera podido utilizar Dios o no. Porque acá lo importante es eso, que somos vasijas de barro y que Dios nos utilice. Es tiempo de que ya no más orgullo, dejemos a un lado toda cosa y seamos honestos con Dios y digámosle: Dios, sí, me equivoqué y ayúdenme, Señor, a retomar ese punto donde se me perdió mi hacha. ¿Quedó claro, amada iglesia? La gloria sea siempre para Dios, nuestro Dios, al cual debemos todo. Para terminar, Hebreos 3:12 declara: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Cuando las personas empiezan a practicar el pecado, su fe también va disminuyendo. Es casi que directamente proporcional. Cuando yo me dedico a pecar sin control, mi fe se va disminuyendo. Y eso es lo que está diciendo la palabra acá: pilas. Si tú sabes que, por ejemplo, hay tentación en una discoteca, pues no vayas. Sé sabio. Haz como hizo José. ¿Tuvo la tentación? Sí. ¿Qué hizo él? No, yo soy fuerte y me quedo acá y me siento. No, ¿qué hizo José? De una arrancó a correr y dice que la mujer le quitó hasta la ropa. Lo sacó. Sí, se la quitó. En la carrera, ¿cómo era que hubiera quedado? Entonces eso es lo que tienes que aprender. O sea, no dar papaya. No demos papaya. Si tú sabes que tienes problema con las redes, con mirar cosas que no se deben ver, el mundo ahorita lo está normalizando. Dice: no pasa nada, no, mentiras. Estás dañando tu cerebro y después va a ser más difícil, aunque Dios tiene poder para sacarte de donde estés, como te dije, donde hayas dejado tu hacha. Pero no demos papaya, porque dice que ¿qué va a pasar? Nuestra fe se va debilitando. Hubo pastores que empezaron a pecar, su fe se fue debilitando,
y lastimosamente terminaron mal. Miles de casos. ¿Sí? Entonces eso a grosso modo era lo que les quería decir. Otra cosa que dice la palabra: no apaguéis al Espíritu Santo. Esta semana le decía a unos estudiantes, no les quise hablar pues así en términos cristianos, pero les decía, porque hay unos que no son cristianos, pero hay una voz interna, yo le decía, la conciencia, que te está diciendo: ven, no hagas esto, no hagas aquello. Y hay una teoría que dice lo siguiente, que cuando la conciencia me está diciendo no hagas esto y yo digo sí lo hago, te vuelve y te dice no lo hagas, sí lo hago, terminará la conciencia aburriéndose y al final ¿qué va a hacer? Pues te va a dejar que hagas lo que quieras. ¿Me hago entender? Así es el Espíritu Santo también. El Espíritu Santo es un caballero, nunca te va a coger por el cuello que lo hagas, no, te va a estar diciendo no hagas esto, no visites este sitio, ¿sí? Pero está en ti que hagas caso, ¿sí? Vuelvo y te digo, te equivocaste, pero a la próxima, venga, no, ya sé que me equivoqué, vamos a mejorar en eso. Pero si tú persistes, ¿qué es lo que estás haciendo con el Espíritu Santo? Lo estás apagando. Y la palabra declara eso: no apaguéis al Espíritu Santo, sino al contrario, seamos dóciles. Quien es dócil al Espíritu Santo verá la gloria de Dios, verá cosas increíbles. Acá en esta iglesia ha pasado cosas increíbles y cada jueves de testimonio hemos visto la gloria de Dios en cosas increíbles. Y lo otro, serás aquel muchacho el cual Dios te diga: ve a ese sitio y dile a aquella persona que Jesús te ama. Entonces yo quiero que nos levantemos por un momento y oremos a Dios. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, Dios. Tú eres bueno en gran manera, Señor. Y hoy, Señor, vas a derribar falsas verdades, Señor, falsas o mentiras que el enemigo ha colocado en nuestros hermanos, Señor, que no hay esperanza, que no hay solución. Y si tú estás batallando con algún pecado, acude al Padre. Y si no puedes de esa forma, también acude acá a los hermanos, a los ancianos, al equipo que ministra acá en la iglesia. Acude y pide ayuda, pero confía que Dios está enfrente de ti, que Dios te ama, que Dios está interesado en ti, en lo mejor para ti. Que aunque a veces pienses que no es como tú piensas que debería ser, confía, porque Jesús está ahí mirando cómo tú te estás formando a su imagen. Doy gracias, Padre eterno, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Dios. Gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu está en este lugar, Señor, porque el río de tu presencia inunda este lugar, Dios. Tu Santo Espíritu es poderoso, Señor, para quebrantar, Señor, la roca, como dice, Señor, para moldearnos, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, que sí, que lo hagas, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos cumplir el propósito para el cual fuimos enviados a esta tierra, Señor. Que cuando llegue el momento de presentarnos podamos decir: Señor, he acabado la carrera, Señor, he hecho lo que tú me mandaste, Señor. Ahora me espera el gozo de tu Santo Espíritu, de tu presencia, Señor. Padre, yo te pido que, Señor, que nos ayude, Señor, que en el transcurso de esta semana, Señor, traiga revelación, Señor. Y si alguien ha perdido su hacha, Señor, trae revelación para que la encontremos, Señor. Muestra el punto exacto donde fue el quiebre, Señor, y endereza ese camino, Señor. Ayúdanos, Señor, a servirte, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, en esta mañana, Señor. Te pido que los unjas con tu Santo Espíritu. Aquellas personas que no han recibido del Espíritu Santo, Señor, que los llenes en esta mañana, Señor. Tu palabra declara que Juan bautizaba con agua, Señor, pero Jesús vino a bautizar con el Espíritu Santo y fuego, Señor. Necesitamos de ti, Señor, que despierte los dones de cada hermano que está en esta iglesia, Señor, y los que nos miran por las redes, Señor. Que en esta sea una nueva temporada, Señor. Esta es una nueva temporada, Señor, porque acudimos a tu gracia, Señor, y a tu misericordia, Señor. Seremos transformados, Señor, a tu imagen, Señor, y esa es la esperanza, Señor.
de que aquel que comenzó la buena obra la terminará, Señor. Que aunque ahorita no me estoy viendo como Jesús totalmente, sé que seré como Jesús porque le veré tal y como Él es. Te doy gracias, Señor, porque es por tu sacrificio en la cruz, Señor. Fue solamente por eso, Señor, porque en la cruz, Señor, tú me compraste, Señor. Nos compraste a todos, Señor, y nos has dado esperanza de vida, Señor, y nos has equipado de dones y talentos, Señor. Ayúdanos también a descubrir qué talentos tenemos y cómo los ponemos a tu servicio, Señor. Qué dones, Señor, y yo te pido que los actives, Señor. Aquellos que tienen don de sanidad, Señor, revélales, así sean sueños o como sea, Señor, para que empiecen a utilizarlos, Señor. Que no los duerman, Señor, sino que los utilicen, Señor. El que tiene el don de lengua, Señor, el que tiene el don de sanidad, el de milagros, Señor, el de sueños, el de, así como dice la palabra en Joel 2, Dios. Pero que sea una temporada nueva, Señor, donde veamos tu nube de tu gloria, Señor, donde aún la gente pueda ver acá una nube de tu gloria, Señor, el fuego de tu Santo Espíritu, y que tus ángeles, Señor, sean peleando la batalla también, Señor, porque tú envías ángeles, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos hoy. Sé que este mensaje ha sido de verdadera bendición para tu vida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de nuestros próximos mensajes y saber cuándo estamos en vivo. ¿Te habló Dios hoy? Cuéntanos qué te dijo, de dónde nos ves, y si tienes una petición de oración, nos encantaría orar por ti. ¿Quieres bendecir nuestro ministerio? Utiliza las cuentas que aparecen en pantalla. Si deseas apoyarnos, Dios premiará tu generosidad. Hemos podido ayudar y dar esperanza a muchos en la ciudad de Ibagué. Nuestras puertas siempre están abiertas. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos hoy. Sé que este mensaje ha sido de verdadera bendición para tu vida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de nuestros próximos mensajes y saber cuándo estamos en vivo. ¿Te habló Dios hoy? Cuéntanos qué te dijo, de dónde nos ves, y si tienes una petición de oración, nos encantaría orar por ti. ¿Quieres bendecir nuestro ministerio? Utiliza las cuentas que aparecen en pantalla. Si deseas apoyarnos, Dios premiará tu generosidad. Hemos podido ayudar y dar esperanza a muchos en la ciudad de Ibagué. Nuestras puertas siempre están abiertas. Nos vemos la próxima semana.